Javier Milei no quiere hablarle a los legisladores en el Congreso el día de la Asunción. Él prefiere darle un mensaje a la gente en las escalinatas del Palacio Legislativo, donde pediría un apoyo concreto, pero también movilización que respalde las medidas de su próximo gobierno. Por otro lado, la CGT esta tarde expresó un fuerte mensaje en el que asegura que serán los primeros en salir a la calle ante el ajuste. Mientras se multiplican los interrogantes sobre la conformación final de su gabinete, Milei solo piensa en llegar a la Rosada en el auto descapotable. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. Confirmaron a Luis Petri como ministro de Defensa. En un comunicado, la oficina del presidente electo destacó que de esta manera los dos miembros de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio quedan dentro del gobierno de Milei. Victoria Villarroel quedó relegada a la vicepresidencia. El futuro ministro del Interior de la Libertad Avanza, Guillermo Francos, opinó ayer que un valor de dólar oficial razonable sería de 600 o 650 pesos. La declaración generó malestar en el designado para dirigir economía, Luis Caputo, que no había autorizado esa definición. En este contexto, hubo hoy una leve baja en la cotización de los dólares financieros y el dólar blue. Evacuaron 6 manzanas y un total de 100 personas en el barrio de Barracas por un escape de amoníaco. El origen fue una explosión seguida de un incendio en un frigorífico. 45 personas recibieron asistencia y además fueron otras 14 trasladadas a hospitales de la ciudad. Todo parece indicar que este verano 2023-2024 podría ser menos caluroso de los valores normales. Así lo anticipó el informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, donde está anticipando días con mayor nubosidad, con más lluvias en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en gran parte de la zona central del país. Esto será causa del fenómeno del Niño. En un ratito, todos los detalles. No hubo urnas y boletas, pero en la Boca este domingo sí sobraron banderas y apoyo para Juan Román Riquelme por miles de hinchas. La verdad que la imagen es estremecedora, con los cánticos, los fanáticos y con la emoción de Juan Román Riquelme, que dejó un discurso para el recuerdo. Le pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que no intervenga en el club. Otro día de reuniones en el Libertador Hotel. Allí el presidente electo Javier Milei estuvo a lo largo de todo el día abordando principalmente el llamado a sesiones extraordinarias y el paquete de leyes que pretende presentar apenas asuma el cargo el próximo domingo. En el lugar está trabajando desde el móvil nuestro compañero Joaquín Debert. Joaquín, buenas noches. Silvina, buenas noches. La información de último momento es que hace minutos nada más entró corriendo, evadiendo a la prensa rápidamente, Sandra Petovelo, que es hasta ahora la designada, no oficialmente todavía, la ministra de Capital Humano, que va a tener bajo su órbita Desarrollo Social, Educación y Trabajo. Y hago punto hasta acá porque hasta ahora todo indicaría que Salud pasaría a ser de Secretaría a Ministerio en el gobierno de Javier Milei. Esto todavía lo damos como una versión, pero Salud no entraría bajo la órbita de Sandra Petovelo, que va a tener en estos momentos una cena con el presidente electo Javier Milei. También más temprano entraba Christian Larsen, que es actualmente el director de Radio y Televisión Argentina por el PRO, por la oposición. También entró esta tarde y todavía no lo vimos salir, así que estamos aguardando las salidas de este funcionario y de esta futura funcionaria de Javier Milei. Bueno, ¿qué otros detalles que
tuvimos hoy tienen que ver con cómo va a ser la ceremonia de Asunción el 10 de diciembre. Bueno, sabemos que a las 10 de la mañana Javier Milei va a salir de este Hotel Libertador. Estamos transitando la última semana de guardia en este hotel. Bueno, este domingo va a salir desde acá hacia el Congreso. Todavía están buscando un vehículo. Javier Milei quiere que sea un vehículo descapotable. Todavía lo están buscando. No se sabe si va a ser ese Cadillac de Perón que tanto se habló o otro, pero Milei pidió un descapotable. Bueno, después la asunción en la Asamblea Legislativa con el traspaso de la jura y el traspaso de atributos presidenciales. Otro detalle importante es, como decías vos, el discurso principal de Javier Milei, que va a ser uno solo. Por fuentes oficiales esto está confirmado, un solo discurso, no ante los legisladores, sino va a ser un discurso en las escalinatas del Congreso Nacional de cara al público que vaya a presenciar este momento histórico para toda la Argentina, no solo por él, sino que cada vez que asume un presidente lo es. Pero Javier Milei quiere que el discurso no sea frente a los legisladores, sino frente a los argentinos en general. Bueno, eso sería alrededor del mediodía. Luego lo trasladan hacia la ceremonia interreligiosa en la Catedral Metropolitana. Por la tarde, la jura de ministros. Y este mismo domingo, 10 de diciembre, se envía el denominado proyecto de ley Ómnibus, que está guardado bajo 7 llaves. Hay muchas versiones dando vueltas, pero solamente Javier Milei sabe cómo va a ser esta reforma integral que integra este proyecto de ley Ómnibus, que de esta manera justamente Fernando Iglesias, que pasaba por este Hotel Libertador, habló respecto más temprano. Lo escuchamos. Bueno, será una negociación, como todas las negociaciones políticas. Está claro que nosotros formamos, creo, Juntos por el Cambio tiene el cambio en el nombre. Y por lo tanto, la alternativa de cambio que la sociedad argentina eligió ha sido la Libertad Avanza de Javier Milei, el gobierno es de ellos, y nosotros creo que tenemos que apoyar con nuestra mayor buena voluntad para que el país salga adelante. Estamos en una situación crítica, dramática, al borde de una hiper. Sería suicida no apoyar todas las iniciativas que se hagan para salir de acá. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Esta fue una tarde muy intensa en Congreso para definir a las nuevas autoridades y para saber en qué momento se va a hacer el anuncio de las elecciones extraordinarias. Y ahora lo que vamos a ver es el momento en el que una nena intentó regalarle una flor al presidente electo Javier Milei mientras él entraba esta mañana al Hotel Libertador. La nena pasó el vallado de seguridad, lo hizo muy fácilmente, obviamente. Llegó muy cerca del presidente electo, aunque la custodia actuó y no le permitió el paso a último momento. Luego, más tarde, se supo que Karina, la hermana de Javier Milei, recibió la flor y que, además, saludó a la menor. Además, hoy la oficina del presidente electo confirmó el último nombre del gabinete que faltaba definirse. Se trata del Ministerio de Defensa y para este cargo fue confirmado Luis Petri, el dirigente radical que acompañó a Patricia Bullrich como candidato a vice. Ahora, de esta forma, la oficina del presidente electo también destacó que la fórmula completa de Juntos por el Cambio va a integrar el gobierno de la Libertad Avanza. Esta definición es importante porque deja relegada a la vicepresidenta electa, Victoria Villarroel, quien durante la campaña había sido señalada como la experta en seguridad y también en defensa del nuevo gobierno. Mientras tanto, siguen los rumores alrededor de qué va a pasar con el área de salud. La versión de que se va a mantener como ministerio por ahora es una de las alternativas, por lo menos esta noche, pero también existe la otra alternativa que señala que Javier Milei estaría estudiando transformarla en una Secretaría de Estado bajo la órbita de la jefatura de gabinete. De esta forma, saldría, al menos temporalmente, de la estructura del nuevo Ministerio de Capital Humano. Afirman que la decisión responde a la grave crisis que está atravesando la cartera, pero recién lo anticipaba Joaquín, esta noche va a haber un encuentro clave entre la designada ministra Petovelo y el presidente electo. Hablemos de Patricia Bullrich ahora, ¿sí? Porque Patricia Bullrich comenzó las conversaciones de transición con el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
A la salida del encuentro destacó que el traspaso está siendo positivo. La futura funcionaria fue consultada por su relación con Mauricio Macri en medio de tantos rumores que señalan que el expresidente y su exfuncionaria están disgustados después de que Bullrich decidiera por su cuenta integrar el gabinete de Milei. Bueno, Patricia Bullrich evitó responder, pero de todas maneras aclaró que el diálogo con el fundador del PLO es todavía fluido. Una transición totalmente ordenada, tanto que la charla fue una charla extensa y luego una charla con todos los funcionarios. La seguridad de la gente tiene que estar protegida con esta continuidad sin que nosotros frenemos por una transición. Así que eso ¿Cómo está la relación con Mauricio Macri luego de la decisión que ha aceptado, ¿no?, directamente de ser la ministra de Seguridad? Bueno, en primer lugar, estoy acá por una transición y voy a contestar preguntas relativas a la transición. Muchísimas gracias. ¿Pero no está cortado el diálogo? De ninguna manera, pero no quiero hablar de cosas que no tengan que ver con la transición. La gran pregunta que se hacen todos es ¿a cuánto estará el dólar en un gobierno de Javier Milei? Falta apenas una semana. El lunes que viene es el primer día hábil, el primer día del mercado operando el dólar con el gobierno de Javier Milei. Y esa pregunta, ese interrogante que te lo haces vos en tu casa, pero también se lo hacen los inversores en el mercado, empezó a tener una respuesta parcial con una declaración que hizo Guillermo Francos, ministro del Interior, que dijo, bueno, el dólar a este precio tendría un valor razonable. Vamos a escucharlo. No veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar, más allá que lo que Javier explicó muchas veces, que hay un exceso de peso, ¿no? Pero la verdad que cuando uno ve la historia en los últimos años del dólar, si uno tiene que fijar desde que partimos de años atrás, y podría estar en 600 pesos el dólar, ¿no? Digamos, 600, 650 sería un valor razonable. No estoy diciendo que se vaya a hacer. ¿Por qué Guillermo Francos habla de un dólar a 600 pesos? Porque ese es el valor más o menos estimado por el mercado que tiene el actual esquema exportador. 50% al tipo de cambio oficial, 50% al contado con liquidación. Eso es lo que hoy obtienen los exportadores. Pero esta declaración que escuchamos recién generó mucho malestar dentro de la Libertad Avanza, fundamentalmente cerca de quien va a ser el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. ¿Por qué? Porque Luis Toto Caputo quiere un dólar más alto. Quiere un dólar más caro, más competitivo, con un objetivo, con el objetivo de empezar a robustecer y fortalecer las reservas del Banco Central. No cayó para nada bien esta declaración de Francos, que es un ministro político, ministro del Interior, el encargado de negociar con los gobernadores los votos en el Congreso, dentro de la Libertad Avanza. Y fundamentalmente a Luis Toto Caputo le cayó muy mal esta declaración. Dentro del equipo económico están evaluando un dólar que estaría por encima de los 700 pesos. Si se acerca al precio del mercado de contado con liquidación, tendría que estar por encima de 800 pesos. Con el objetivo principal, como te decía, de fortalecer las reservas del Banco Central. Y justamente hoy el dólar tuvo una cotización a la baja, levemente a la baja. ¿Por qué? Por el esquema exportador. El 50-50 hace que haya mucha oferta de divisas diarias para el dólar contado con liquidación. El dólar blue cayó 2%, cerró en 930 pesos. El dólar MEP subió marginalmente 0,6%, 913 pesos. Y el contado con liquidación, como te decía, como hay una oferta abundante en la plaza por liquidación de exportadores, bajó 1,5% y cerró en 891 pesos. Esta relativa estabilidad cambiaria, sacale una foto, porque a partir de la semana que viene seguramente el escenario cambiario cambia radicalmente. Bueno, Leandro, también estamos prestando atención a otras cotizaciones. La verdad es que estamos viendo todo cuanto podamos. Y uno de estos puntos tiene que ver con el Bitcoin, ¿no? Contanos, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, llegó finalmente, estalló, como diría Crónica, el verano cripto. ¿Por qué el verano cripto? Porque finalmente salió del largo invierno, prolongado invierno que duró un año, la principal criptomoneda del mundo, Bitcoin, y hoy tocó un nivel máximo, $42.000, nivel máximo en lo que va del año, ¿no es cierto? Recordemos que en noviembre del año pasado había estado por debajo de los $16.000. Es decir, en los últimos 12 meses, Bitcoin subió 144%. ¿Y cuáles son los motivos? Bueno, en la industria cripto hablan de 2 o 3 motivos. Por un lado,
el mercado empieza a ver un relajamiento de la política monetaria de Estados Unidos. Se espera que la Fed deje de subir las tasas de interés a partir de la próxima reunión, que es el 13 de diciembre. El otro motivo es que se espera que en enero la SEC, el ente regulador de los Estados Unidos, saque una autorización para que fondos de inversión grandes como BlackRock permitan fondos de inversión vinculados al Bitcoin. Se llama, en inglés se llama ETF. Es un mecanismo tradicional para que grandes inversores inviertan en un instrumento financiero vinculado a la cotización de Bitcoin. Y el otro tema que impulsa al Bitcoin es el halving, el famoso halving. El halving es un evento por el cual se reduce la emisión de nuevas criptomonedas, o sea, de nuevas monedas digitales, en este caso Bitcoin. Se espera el halving para abril. Cada vez que hay un halving, trepa el valor de la criptomoneda. Entonces se espera que a partir de abril del año que viene, con el halving de Bitcoin, la criptomoneda llegue a un valor máximo. Recordemos, el último valor más alto que tuvo fue $67.000. Está en $42.000. Todavía tiene un recorrido alcista. Vamos a ver qué pasa el año que viene, pero auguran los inversores que 2024 va a ser un gran año para los inversores de cripto. Encontraron los 3 cuerpos de los sandinistas argentinos finalmente. El despliegue del operativo de los carabineros en Chile fue realizado en el Cerro Marmolejo de la Cordillera. Los sandinistas trataban de hacer cumbre en ese cerro que tiene 6.108 metros. Se trata de los pampeanos y un mendocino, 2 pampeanos, 1 mendocino. Hablamos de Ignacio Lucero, que es guía de montaña, Raúl Espir, que era intendente de San Martín de la Pampa de la Fuerza Juntos por el Cambio, y además Sergio Berardo, un escribano. Los 3 habían emprendido esta aventura. Durante el domingo las fuerzas chilenas habían encontrado una carpa a 4.000 metros de altura, pero nadie alrededor. Los carabineros entonces tuvieron que salir a trabajar con muchas dificultades, incluso con demoras en esta búsqueda como consecuencia del muy mal clima. Un amigo de los argentinos había declarado que la última comunicación había sido el miércoles por la noche. A pocos días del recambio de gobierno, Nicaragua retiró al embajador de su país en la Argentina. Fue por declaraciones del presidente electo, Javier Milei, contra el presidente de ese país, Daniel Ortega. En varias ocasiones, Milei había mencionado que no iba a negociar con comunistas y allí englobó al presidente de Nicaragua dentro de esa corriente. En un comunicado muy breve, la presidencia de Nicaragua anunció que ante la toma de posesión del nuevo gobierno de la Argentina, el gobierno de reconciliación de Nicaragua decidió retirar a su embajador. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó a Javier Milei para felicitarlo. Además, le agradeció su apoyo en la guerra de Israel contra Hamás y se refirió al presidente electo como un verdadero amigo del pueblo judío. Por otro lado, expuso su intención de invitar al futuro presidente a Israel. Incendio, pero además escape de amoníaco en un frigorífico en el barrio de Barracas. Actuó el SAME, también los bomberos. Afortunadamente pudieron controlar la situación y no hubo heridos de gravedad, pero sí hubo que atender a unas cuantas personas. La explosión ocurrió dentro del predio de la empresa. Se evacuaron un total de 100 personas, de las cuales 45 tuvieron que recibir oxígeno y otras 14, además, fueron trasladadas a 4 hospitales de la ciudad. El operativo del SAME incluyó también el accionar de bomberos. Se aportaron 14 ambulancias, 8 móviles y una pileta de desintoxicación en las inmediaciones de este siniestro. El amoníaco es usado para higiene, pero además, en este caso, para refrigeración. Pero no puede ser inhalado directamente, obviamente, porque es muy grave hacerlo en pequeñas o en grandes cantidades. Bueno, tuvieron que evacuar 6 manzanas como consecuencia de este hecho, porque el aire, el olor del amoníaco, el amoníaco se disipó con el aire y, por supuesto, generó una situación muy delicada también para los vecinos del frigorífico.
y de este lado estamos trabajando con los que están con síntomas. En total se han evacuado 100 personas, de las cuales hemos evaluado a 90, las otras 10 estaban bien. 35 le hemos suministrado oxígeno, le estamos suministrando todavía oxígeno a algunos. 12 los hemos derivado a los hospitales Arqueric, Durán y Ramón Mejía. Están fuera de peligro, lo que pasa que el amoníaco tiene la característica de dar sintomatología a nivel ocular, tráquea, bronquios, irritación gástrica, pero al cambiar el aire, ustedes ven que estamos en un lugar donde no estamos respirando el producto, así que estamos seguros. Tenemos la sala de compresores que habrían escuchado un fuerte ruido propio del mismo trabajo, de la labor, ¿no?, de este tipo de instalaciones, y ahí empezaron a hacer una autoevacuación porque se habría fugado amoníaco del sistema propio, que lo que hace justamente es refrigerar, ¿sí?, las distintas cámaras que tiene en su interior. ¿Sí? No tenemos la causa, que seguramente es lo que a usted la incertidumbre que tienen, simplemente se está trabajando sobre uno de los compresores del cual se veía gran cantidad se evadía de lo que sería el fluido gaseoso de amoníaco en su estado de expansión. ¿Está controlado ya? En el momento está controlado por el trabajo específico de lo que sería el Cuerpo de Bomberos de la ciudad y del personal nuestro de la Brigada de Emergencias Especiales, que se hicieron, en principio, una parada de emergencia, todas estas labores operativas, no solo con el conocimiento del personal nuestro de la Brigada de Emergencias Especiales, del Cuerpo de Bomberos, sino también asesorados por el jefe de la planta del área de mantenimiento de la empresa. Esto ocurrió en pleno centro de la ciudad de Córdoba, frente al Palacio Municipal, cuando 4 motochorros rompieron los cristales de un auto que estaba detenido y se llevaron un bolso con dinero. Lo que no contaban los ladrones es que el bolso estaba abierto y que al escapar, acelerando sus motos, los billetes salieron volando. Las personas que presenciaron la situación levantaron los billetes y en lugar de devolverlos, se escaparon. Y se inicia una semana con tiempo muy fresco para la época del año. Tengan en cuenta que ya en el mes de diciembre los valores de temperatura máxima suelen normalmente estar en torno a los 30 grados. Hoy a la tarde en el Observatorio Central Buenos Aires apenas el termómetro de máxima marcó 21 grados 6 décimas a las 4:10 de la tarde. Y esto viene acompañado justamente de mucha nubosidad, de viento moderado del sector este que está aportando mucha humedad en las capas bajas de la atmósfera. El tiempo fresco va a persistir hasta el próximo fin de semana con máximas que no van a estar superando ni siquiera los 25 grados. Pero a todo esto se le adiciona la inestabilidad que ya se está acercando a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, algunos barrios porteños en la última hora registraron algún chaparroncito, alguna gota de forma aislada. Mañana llegan las lluvias más significativas a la región de Capital Federal y de sus alrededores. Pero en un ratito les voy a contar en detalle cuando veamos el pronóstico para mañana. Les decía que esta semana, toda la semana, con tiempo muy fresco, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional, sobre todo desde Buenos Aires hasta el norte del país. En el mapa de pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional vemos en color azul las regiones donde esta semana van a registrar temperaturas por debajo de lo climatológico, de lo normal para esta semana de diciembre. Vemos Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, y mientras más al norte nos desplacemos, colores más azules, y eso significa que los desvíos negativos van a estar alcanzando los 3 grados por debajo de los valores normales. Esto significa que, por ejemplo, en Santiago del Estero, las máximas de esta semana no van a superar ni siquiera los 28 grados. La Patagonia, en algunas regiones con temperaturas un poquito más normales, pero en líneas generales también con condiciones bastante frescas. ¿Y cómo viene el verano? Es una pregunta que la gente quiere planificar, ya sea las vacaciones o en la ciudad de Buenos Aires o en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires o en las zonas de las sierras. Y tienen que saber que bajo este fenómeno del Niño, el cual les vengo hablando desde el mes de julio, cambia la circulación del aire. Esto significa que debemos esperar un verano mucho más fresco y sobre todo teniendo en cuenta que los últimos 2 veranos fueron muy calurosos con olas de calor recurrentes y con una sequía extrema. Este verano 2023-2024 viene
todo lo contrario, con pasajes de frentes fríos recurrentes, y eso estaría generando además lluvia muy abundante, sobre todo en el sur del litoral, en el sur de Santa Fe, de Entre Ríos, en Córdoba y en el norte de la provincia de Buenos Aires. En la costa atlántica viene bastante fresco, pero quizás con menos lluvia respecto de lo normal. Así que a prepararse para un verano quizás mucho más benévolo. Lo bueno es que no se esperan olas de calor recurrente, pero con episodios de precipitación que van a empezar a aumentar cada vez más a medida que entremos, sobre todo al mes de enero. Estas imágenes sin fecha se difundieron durante este fin de semana y muestran cómo el ejército israelí destruyó el Palacio de Justicia en Gaza, usado por Hamas, semanas después de haber tomado el control del edificio en el norte de la Franja de Gaza. Ya se habían difundido imágenes de soldados israelíes sentados frente al palacio después de tomar el lugar en respuesta a la masacre del pasado 7 de octubre. El gobierno de Israel confirmó la muerte de 15 de los 137 rehenes que todavía están en poder de Hamas. Pero atención, porque entre esos nombres no figura el de Kfir Vivas ni tampoco el de su hermanito Ariel. Los dos son niños argentinos. Las autoridades israelíes confirmaron la muerte de 15 de los 137 rehenes que siguen cautivos por el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Un total de 110 fueron liberados con vida hasta el momento y se rescataron 3 cadáveres. Pero no hicieron referencia a los hermanos Ariel y Kfir Vivas, de 4 años y 10 meses respectivamente, que fueron secuestrados junto a su madre, Shiri Silverman Vivas, de origen argentino, y su padre, Yarden Vivas. El Consejo de Seguridad Nacional de Israel elevó el nivel de alerta de viaje para sus ciudadanos en 80 países, incluidos la Argentina y Brasil, debido a un aumento de los movimientos de Irán y sus aliados para dañar objetivos israelíes y judíos en todo el mundo a raíz de la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. La medida alcanza a casi toda Europa Occidental y Sudamérica, así como también Australia, Rusia, África y Asia Central. Impresiona la imagen y los cánticos porque decenas de miles de hinchas de Boca apoyaron a Juan Román Riquelme encaravanados en este banderazo que finalizó en la mítica Bombonera y se inició en el Parque Lezama. Contó con hinchas, con socios, con celebridades, con políticos y hasta con ídolos que se sumaron ahí mismo. También estuvieron los integrantes de la fórmula presidencial. Jorge Amora Meal, actual presidente y candidato a vicepresidente por el oficialismo. Juan Román Riquelme, actual vicepresidente primero y candidato a presidente por quienes ahora están en el oficialismo Xeneize. Los mismos no solo se subieron a una camioneta, sino que también en los últimos metros caminaron junto a la gente entre la multitud hasta llegar al escenario plantado en la Bombonera. Todavía no se conoce ni se va a conocer en lo que resta de tiempo, al menos hasta fin de año, la fecha exacta de las elecciones. Ayer, lamentablemente, para el hincha de Boca no se pudo votar, pero sí hubo banderazo y hay algunas modificaciones casi de último momento en lo que tiene que ver en la causa debido a las irregularidades. La jueza Alejandra Abrevaya, bueno, tras un pedido de recusación del oficialismo, está apartada de la causa. Asumirá el cargo en su lugar siempre y cuando esta recusación sea aprobada Alejandra Romero por el sorteo correspondiente. Hay que destacar que Alejandra Romero es socia regular del Xeneize sin pasar por la etapa de socia adherente desde la presidencia
de Daniel Angelici. Un dato no menor a tener en cuenta, teniendo en consideración también todo lo que se le avecina al conjunto de la Ribera en lo que es esta auditoría y todos los manejos para la correcta votación y todos los requerimientos que debe cumplir cada uno de los socios a la hora de emitir el sufragio, ya sea por la fórmula integrada por Juan Román Riquelme y Jorge Amonameal en el oficialismo o por Andrés Ibarra y Mauricio Macri en la oposición. En cuanto a Juan Román Riquelme, lo que pidió al finalizar la caravana es que los hinchas no dejen que el club sea intervenido. Nosotros hoy tendríamos que estar disfrutando de nuestra fiesta. Tendríamos que estar caminando por nuestro estadio, estar pisando el campo de juego. De verdad que el campo de juego es de ustedes. Ustedes le prestan la cancha a nuestros jugadores. Esa es la verdad. Entonces le pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervenga en el club. Es lo que quieren. No piensen otra cosa que eso. No se dejen comer la cabeza con otra cosa que eso. El señor va camino a intervenir nuestro club y eso no puede pasar. No hizo falta ni que lo nombre, ¿no?, para entender de quién está hablando. Desde la oposición, Unidos por Boca emitió un comunicado que dice, como título, queremos votar ya. Desde Unidos por Boca rechazamos enfáticamente las mentiras y operaciones provenientes desde el oficialismo. Y, por ejemplo, una de las frases a destacar es: esperamos que terminen con la campaña del miedo, ni privatización ni intervención. Mientras tanto, Juancho, hay novedades con Messi, ¿no? No para, sigue entrenando él. Tiene fijo en la cabeza, así como por ejemplo estuvo en el Mundial 2014, esto entre ceja y ceja, el Mundial, y por eso se pasó todo el verano entrenando, la Copa América 2024. Quiere quedarse con ese, quizás el último torneo que tenga con la selección argentina, y por eso aprovecha cada día que tiene de vacaciones para entrenarse, junto con su familia, junto con un preparador físico, junto con algún que otro compañero, y de esta forma lo hace, a total conciencia y también con la responsabilidad de vida. Un hombre que parece no tiene ningún tipo de problema con el paso de los años y que además de todo se ejercita de la mejor forma. Cuando volvamos de la pausa, vamos a tratar de responder estas preguntas. ¿Cuál será el valor de arranque del dólar Milei? ¿Cómo va a repercutir en la economía? ¿Qué pasa con los movimientos sociales? Hoy hubo un pronunciamiento fuerte desde la CGT. ¿Y con la industria nacional? Todos estos temas a la vuelta y para seguir haciendo juntos Noticias a las 20:30. Las organizaciones sociales y piqueteras le hicieron una advertencia muy fuerte esta tarde al nuevo gobierno de Javier Milei cuando se reunieron en la sede de la CGT. ¿Qué dijeron los dirigentes? Que van a salir a la calle si el nuevo gobierno tiene previsto avanzar con ajustes, pero también con modificación de derechos sociales y laborales. Con la presencia de Pablo Moyano, Héctor Daer, Hugo Yasky y también Hugo Cachorro Godoy, entre otros dirigentes, se presentaron a las nuevas autoridades de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. Y en los discursos hubo fuertes críticas a Mauricio Macri por apoyar a Milei. También se habló de resistir las políticas del menemismo que, según entienden, va a traer el nuevo gobierno, pero además de fortalecer la unidad de los gremios, de los sindicatos, para poder mostrarse fuertes en caso de ser necesario en las calles. Esta aparición rutilante del expresidente Macri tiene que ver precisamente con la frustración que tiene de no haber hecho desaparecer a los sindicatos y a las organizaciones sociales. Que cada vez que quieran tocar un derecho de los trabajadores vamos a ser los primeros, estar en la calle, como lo hicimos en el año 2016, 2017.
Creo que esta unidad que se está dando en este momento, en este acto tan importante, en este salón histórico de la CGT, va a ser el principio de la unidad que fundamentalmente se va a dar en la calle cuando empiecen a joder con quitarnos los derechos, no solamente a los trabajadores organizados, sino a todos los progresos que ustedes han tenido durante los últimos años. Hay muchos interrogantes hasta que el próximo domingo el presidente electo Javier Milei empiece a terminar de despejar esta gran ecuación que es el nuevo gobierno. Uno de ellos tiene que ver con saber qué va a pasar con la industria nacional, quién se va a sentar en esa silla como secretario, subsecretario, interlocutor de los industriales en la Argentina. Leandro, vos estuviste trabajando con este tema y hay data, ¿verdad? Sí, vos sabés, Silvina, que hay preocupación entre los empresarios industriales por las medidas que pueda llevar adelante Javier Milei. Propone, entre algunas otras cosas, desregulaciones, bueno, apertura comercial. ¿Cómo eso puede impactar en el sector? Hay temor de que elimine regímenes sectoriales que hay en la Argentina. Por ejemplo, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que prorrogó este gobierno y que genera un costo fiscal al Estado Nacional. Bueno, si eso se elimina, va a tener un impacto sin duda en los empleos en esa provincia, también en las empresas. El régimen automotriz, ¿qué puede pasar con el sector textil si hay una apertura comercial? Bueno, hay muchas preocupaciones y con el recuerdo de lo que fue los 90, ¿no es cierto? Siempre de vuelta a los 90, cuando en una política de regulaciones, de apertura comercial, pero también de apreciación cambiaria, se destruyeron muchos empleos, se cerraron industrias, fábricas, y eso tuvo un impacto sobre el empleo, sobre la desocupación y también sobre la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, hay preocupación, hay incertidumbre, te diría, porque todavía no está claro cómo es el proyecto de ley ómnibus que estaría trabajando Federico Sturzenegger y que sería enviado al Congreso en las próximas semanas. Muy bien. Es un tema muy importante esto de la definición del paquete de ley ómnibus, cómo se va a trabajar, qué muñeca política van a tener las autoridades de la Cámara de Diputados, cómo van a interactuar los jefes de bloque. Realmente es muy importante todo lo que viene. Ahora, en el plano económico, nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Cuál será el dólar Milei, el de arranque? El que ha dicho su próximo ministro del Interior, 650 pesos, lo hablamos con Leandro, será otro. Le agradezco esta noche al economista Leandro Mora Alfonsín que esté con nosotros, porque, bueno, queremos saber, no es lo mismo tener un dólar de 6.50 que uno de 500, que uno de 1.000. El impacto va a ser diferente. ¿Estás mirando este tema? ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirme. Inflación de Leandros, hay. Sí. Hay inflación de Leandros. Bueno. Van floreciendo los Leandros. Van floreciendo. Vamos a ver qué cotización tiene y qué efecto genera. Pero bueno, hay mucha gente esperando ver todo esto. A ver, respecto de la cotización, digamos, saber qué puede pasar el lunes o el martes de la semana que viene es más tarea de un astrólogo. Lo que podemos plantear son escenarios en términos económicos. Bien. Hoy Francos, quien va a ser el ministro del Interior, una cartera más vinculada con las relaciones políticas, dijo que un buen precio era 650. Uno ve los tipos de cambio paralelos y están convergiendo tanto el Blue como el MEP y el contado con liquidación en torno a los 900, entre los 870 y los 925, 950. Están en esa franja, habiendo tocado todos en algún momento los 1.000. Independientemente del valor del dólar, lo que sí está bueno explicar es que implica cualquier tipo de corrección del tipo de cambio. A eso apuntaba con mi pregunta, porque tener una economía que funciona con un dólar de 650 no es lo mismo que tener una que va a 900, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer vamos a trazar un cuadro en el aire y vamos a ver qué implica una economía 650 y qué otra con valores más altos. Bueno, para empezar, decir que ya tuvimos una devaluación, la que fue pospaso. Sí. A esa devaluación y a esa ganancia de competitividad que te pudo dar esa devaluación, ya se la comió un proceso inflacionario, el que tuvo lugar en agosto, septiembre, octubre, con los números que conocimos. Un dólar a 650 o un dólar a 900 son distintas implicancias en materia de los precios atados al dólar. Ahora bien, tanto Milei como en sí economistas de todo el espectrómetro político, de todas las ideologías, coinciden en que hay que estabilizar la economía. Estabilizar es corregir los precios relativos. Imagínate que la economía solamente tiene 4 precios: el dólar, las tarifas, los salarios y la tasa de interés.
Tenés esos 4 precios. En los últimos 15 años esos precios fueron divergentes. El dólar se mantuvo atrasado, los salarios en los últimos 4 o 5 años van por abajo de la inflación, las tarifas vienen pisadas. Estabilizar es que esos precios vayan todos en la misma dirección. ¿Qué significa? Que aumenten, que se corrijan hacia el alza. Toda estabilización implica más inflación al principio. El tema es cómo estabilizás. Si compensando los efectos que esa corrección de precios tiene en el bolsillo, tanto vía salarios, aquellos que perciben ayuda social de algún tipo, o no cubrís esa contención. Bueno, eso lo podríamos llamar también un sinceramiento de variables. Muchos pensamos que estabilizar es mucho más profundo que poner todo en una misma línea, ¿no? Que converjan, no que estén en la misma línea. Estabilizar, por supuesto, requiere, sí, por supuesto, reformas que apuntalen la productividad. Se habla de reforma laboral, distintos tipos de reformas que están sobre la mesa. Esta ley ómnibus que señalan, que está preparando Sturzenegger. El tema es también pararnos en, no es lo mismo estabilizar y de qué forma en distintos contextos. Por ejemplo, en 1952, Perón estabilizó, bajó la inflación de 50 a 8% en una sociedad donde casi no había pobreza. El Plan Real brasileño fue una estabilización que fue exitosa. Israel en 1985 estabilizó subiendo salarios y congelándolos en un determinado momento para capear los efectos de una devaluación. Pasó del 400% al 22%. Pensemos en Argentina un minuto. Cuando todos los argentinos pensamos en crisis, pensamos en el 2001, porque nos quedó el trauma sociopolítico, cultural, que marcó un inicio de época. Bueno, tuvimos un Rodrigazo en los 70, un 89. Es cierto, pero las generaciones más jóvenes piensan automáticamente pero en el 2001 como cercano. Nosotros estamos obligados a mirarlo todo. Sí, seguro. Porque todas tuvieron consecuencias. Pero quiero ir al siguiente punto. Esa última gran crisis, que fue la del 2001, fue una crisis de actividad. Desocupación al 27% y había familias que no les ingresaba dinero. Es una crisis de actividad. Hoy vos tenés una crisis de ingresos. Tenés la desocupación en un nivel muy bajo, 6,3%, pero los 345.000 pesos que requiere un hogar para no ser pobre son cada vez más difíciles de llegar. Por ejemplo, el salario promedio de los asalariados en blanco está en 400.000 pesos, no muy lejos de ese límite. Y al mismo tiempo hay que decir que tenemos 52% de informalidad. ¿Qué decimos con esto? Que toda estabilización que implica un aumento de la inflación al principio, si viene con un recorte fiscal que no contiene amortiguadores de la propia estabilización, a esa crisis de ingresos se le puede sumar una crisis de actividad, aumento de la desocupación, aceleración del proceso de informalidad que tenemos hace 10 años y que es durísimo, y al mismo tiempo, así como la riqueza no derrama, el ajuste sí derrama. Aquellos que tienen ingresos altos o que están en el decil de ingresos más altos, también van a ajustar sus consumos. Y si pedían un auto por una plataforma, ahora van a pedir menos. Y a ese trabajador que va a seguir siendo ocupado, pero que está en la informalidad, en vez de facturar 300.000 pesos por quincena, va a empezar a facturar 250, 240. ¿Nos metemos en un cuello de botella? Es que ese es el desafío que tenemos en el 2024. Va a ser muy duro, sobre todo en la primera mitad del 2024, al menos con las señales que tenemos a día de hoy. ¿Y qué es lo que más conviene para ese escenario? Y vamos con Leandro, que tiene muchas preguntas, yo lo sé. ¿Qué conviene entonces? ¿El dólar a 6.50 o a 900? Yo no sé si es una cuestión de conveniencia, un tipo de cambio determinado. Depende para mí depende del paquete que pongan alrededor de esa corrección cambiaria. El tipo de cambio no deja de ser un precio más. Por supuesto que un tipo de cambio más alto implica una aceleración más fuerte de la inflación. Si lo que están haciendo, por ejemplo, si vos solo devaluás sin ninguna otra herramienta de estabilización, es simplemente más infla. Ejemplo, la devaluación de agosto. Si devalúan y hay un plan de estabilización atrás, puede ser durísimo en términos de actividad, puede pagar beneficios en términos de inflación. Recién en el 2025, toda estabilización lleva entre 12 y 18 meses. Pero ¿qué pasa? Hoy la Argentina tiene 40% de pobres, la crisis de ingresos que decíamos hace un rato, y a mí mi preocupación grande de cara al 2024 es la calle. Es la gente que realmente, en términos de ingreso, corre atrás de una coneja que va a una velocidad mucho más alta que la que ellos pueden ir. Y Leandro, si a esa devaluación y a ese ajuste fiscal y plan de estabilización le agregan al principio y todo junto la eliminación de regímenes sectoriales, como dijo Diana Mondino ante la UIA, que dijo que va a eliminarlos este gobierno, el futuro gobierno, porque si ordena la macro no van a hacer falta. Bueno, si hace todo eso junto y de arranque, ¿cómo te impacta en el empleo y en la pobreza?
Ahí hay que ver sector por sector, digamos, los regímenes son distintos. Por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego, hay un estudio muy interesante de Fundar que muestra más o menos en números y demás lo que sale en términos de impuestos no percibidos, alrededor del 40% de la UH dice ese informe, y el beneficio se limita, por ejemplo, a 2 empresas. Pero después tenés otros regímenes que tienen que cuando uno piensa en la estructura productiva del país, ningún sector sobra. Y eso es una falsa dicotomía que me parece que plantea sobre todo dentro del espectro de la centro-derecha y más allá la derecha, que es que no, hay sectores buenos y sectores malos. Hay sectores que tienen una rápida inserción internacional, hay sectores que requieren de política industrial calibrada, como la automotriz, para poder exportar y generar crecimiento vía exportaciones, y tenés otros sectores que lo que te aseguran es una ecuación laboral. O sea, son más intensivos en empleo o desarrollan economías regionales. Por supuesto, el tema ahí es, tenemos que tener empleos competitivos y asociados a la productividad argentina. Hoy el tema es que los salarios no rinden. Ahora, ¿eso es un tema de los sectores? No, es un tema de la macro desordenada que tenemos. Con una macro desordenada no hay micro que alcance. Y no es una macro desordenada de hoy. Argentina no crece desde el año 2011. Ya se sucedieron 3 gobiernos y tenemos una economía más chica que la del 2011. Otra de las falsas dicotomías que se plantea es crecimiento y distribución. Son las dos cosas. Hay que crecer y distribuir. No es primero crecer para distribuir o distribuir para generar el crecimiento. Son las dos cosas. Una torta más chica es menos para distribuir. Y para que el sector industrial sea competitivo, que es el que más genera puestos de trabajo, ¿a cuánto tendría que estar el dólar? No, esa es una pregunta muy difícil. O sea, ¿a cuánto debería estar el dólar? Depende también sector por sector. Porque no es lo mismo para un sector muy proclive a exportar, no es lo mismo para el sector automotriz, que tiene un vector de exportaciones muy firme. Tenés una empresa sola, exporta un modelo de camioneta a 26 países y compite con Tailandia y con Sudáfrica en la exportación de ese mismo producto y lo hace al mejor nivel de competitividad. ¿Cuál es el tipo de cambio para esa empresa y cuál es el tipo de cambio para el que exporta bombas de vacío a Brasil? Digo, no es un solo tipo de cambio. Y el tipo de cambio en sí, de vuelta, es un precio. Así como la inflación es un precio, o mejor dicho, es una variación, se mide. Lo que tenemos que concentrarnos es en las condiciones de competitividad de la economía. Ordenar la macro es una condición necesaria. Pero para que sea exitoso cualquier tipo de modelo económico en Argentina, se tiene que acompañar ese ordenamiento macro una política industrial. La política industrial no es para toda la industria de manera homogénea. Es entender qué sectores son estratégicos, cómo acompañarlos, qué es un sector estratégico, porque no solamente es exportar. Hay sectores que te desarrollan, por ejemplo, el sector del maní en Córdoba, genera una economía a su alrededor importantísima. Y yo como porteño, o muchos porteños nos pueden estar mirando, dicen, el maní en Córdoba. Bueno, somos el 7º exportador mundial y mueve una guita impresionante. O el sector foresto industrial en Corrientes y Entre Ríos y la capacidad de producir cosas que demanda hoy Asia de manera muy intensa, papel, cartón. O sea, tenemos la capacidad también de hacer eso. La minería, la energía. En Vaca Muerta, nosotros con Vaca Muerta podemos exportar con las condiciones apropiadas GNL, o sea, que es exportar el gas que utiliza el mundo, o sea, y no solamente conformarnos con exportar a Chile, a Brasil o a Bolivia vía el gasoducto, sino con una planta de GNL, los barcos que nos salieron 9.000 millones de dólares extra en 2022, revertirlos y exportarlos nosotros. Ahora, Leandro, ¿vos estás observando que alguien está pensando esto en el nuevo gobierno? ¿Que alguien tenga el sentido de una planificación estratégica del país, del modelo del país, del modelo productivo? ¿O pensás que podemos volver a una suerte de 90s donde nos dedicábamos a los servicios, producíamos poco, importábamos mucho y éramos casi una economía primaria sin elaboración de recursos? A mí me parece que la mirada que tiene el presidente electo y su equipo, y quedó un poco claro también en la conferencia de Luis el jueves pasado, es una mirada de si yo te resuelvo ciertas reglas, si te pongo laxas cierta regla del juego, ese crecimiento va a aparecer. Yo no considero que eso ocurra porque no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Entiendo que es un discurso más bien ideologizado, o sea, y es respetable, y es el discurso que se impuso en las elecciones. A mí no me parece que sea ese el camino. Tampoco es el camino ir de parche en parche. Es decir, si estamos en esta situación es porque el proceso de estabilización, con los ajustes que puede requerir, pero conteniendo a la gente para que no se caiga del sistema, no se hizo en su momento. Entonces hoy va a ser la estabilización una opción que realmente parece no pensar tanto ni en los amortiguadores ni en el proceso de desarrollo productivo integral.
Obviamente, todavía ni empezaron. O sea, hay que ver cuáles son las primeras medidas, cuáles son los primeros pasos. Pero bueno, hay muchos signos de pregunta realmente hacia adelante. Muy bien. Es Leandro Mora Alfonsín, economista, que esta noche nos ayuda a pensar en el modelo que viene y, bueno, nos deja la verdad que con muchos más interrogantes, sobre todo pensando en cómo empezó esta nota, ¿no? Con la primera recomendación, más allá de todo lo que pensamos y se pudo desagregar. Muchas gracias y buenas noches. Por favor. Vamos a ver imágenes espectaculares del fin de semana. Nos vamos para la isla de Sumatra, donde el monte Marapi entró en erupción a las 14 horas y 54 minutos, hora oficial de Sumatra. La columna de cenizas volcánicas alcanzó los 3 kilómetros de altura y, según las autoridades, en un radio de 3 kilómetros a la redonda del volcán se encuentra prohibida cualquier tipo de actividad. De hecho, también se tuvieron que derivar vuelos de la región para evitar ingresar en rutas aéreas que puedan contener cenizas volcánicas. Las imágenes son impresionantes, pero esto puede presentar una seria amenaza de cara a las próximas semanas debido a que se espera que el volcán continúe muy activo en los próximos meses. Desde allí vamos a la zona de Tanzania porque fenómeno meteorológico ahora, lluvias torrenciales que afectaron ese país y hay al menos 47 personas que murieron y 85 que resultaron heridas en deslizamientos de tierras causadas por las lluvias torrenciales en el norte de Tanzania. Las fuertes lluvias dejaron desde el sábado hasta hoy en la ciudad de Katesh, a unos 300 kilómetros al norte de la capital, que es Dodoma, más de 40 fallecidos, como recién les describía. La comisaría del distrito indicó que 20 personas se encuentran desaparecidas y ahí vemos, las imágenes hablan por sí solas. La lluvia torrencial generó que el agua se deslice a una gran velocidad, generando justamente un gran desastre, una gran catástrofe sobre las calles y rutas de esa ciudad. Y vamos para India ahora porque también hay noticias. Hay un ciclón tropical que es el Michuan, que sigue causando fuertes lluvias en gran parte del centro y del este de la India, con vientos de 100 kilómetros por hora y ráfagas superiores. Ya generó por lo menos 7 fallecidos. Para las próximas horas el Servicio Meteorológico hindú está anticipando que el alerta roja va a dejar lluvias de entre 200 y 400 milímetros, el Departamento Meteorológico de la India en realidad, y que Tamil Nadu, una región de la India, puede recibir vientos de hasta 175 kilómetros por hora, además de las lluvias torrenciales. Ahí vemos autos que van con toda mucha velocidad, lamentablemente, los 7 fallecidos. Durante las últimas horas tuvimos una información que nos resultó muy fuerte, muy llamativa. La produjo el legislador Hernán Reyes, que está esta noche con nosotros. Es legislador porteño, referente de la coalición cívica, y tiene que ver nada más ni nada menos que con los movimientos sociales. Gracias, Hernán, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿con qué datos te encontraste a propósito de supuestas autotransferencias desde el Ministerio de Desarrollo Social a las organizaciones sociales? Sí, nosotros desde la coalición cívica hace tiempo venimos investigando lo que es el manejo del Plan Potenciar Trabajo, denunciando no solo una administración discrecional, sino también encontrando pruebas suficientes que dan cuenta que hubo transferencias desde Emilio Pérsico como secretario de Economía Social a la Federación Evita, de la cual es también líder y referente, a través de la firma de Gildo Norato, que es el presidente de esa federación y también miembro de la misma organización. En concreto, lo que nosotros decimos es: no puede ser que la plata que todos los contribuyentes ponemos para financiar una política de empleabilidad termine en manos de las organizaciones para su desarrollo político. Ahora, hay un punto. Cuando se paga el programa Potenciar, hay una transferencia desde el Ministerio de Desarrollo Social, no a las organizaciones, sino a los beneficiarios. ¿Dónde encontraste las irregularidades? No, está bien la pregunta, porque una cosa son los planes de prestación individual, que son las personas físicas que reciben esa mitad del salario mínimo. Eso es una tarjeta de débito, la depositan en su cuenta. Por supuesto, para tener esa tarjeta
y tener una cuenta, tenés que ser parte de alguna organización. El listado lo lleva alguna de las organizaciones. No hay ninguna persona en la Argentina que pueda ser beneficiaria de un plan social si no pertenece a una de las organizaciones. Esto es así. También se está puede así elegir, organizado. también se puede elegir a qué organización pertenece. Difícilmente puedas elegir a qué organización pertenece. Bueno, esa es la normativa, yo hablo de la normativa. Bueno, una cosa es el deber ser, otra cosa es lo que sucede. ¿Qué sucede? Que si no tenés una organización que te apadrine y que te permita estar en su listado, no accedes. Hasta ahí una cosa, pero déjame decirte esto. Lo que nosotros denunciamos son los convenios, que son transferencias directas del ministerio a la cooperativa, no a la persona de la cooperativa. Es una caja directa multimillonaria que administra a los propios dirigentes. Así que no puede dar cuenta de dónde la gastaron. ¿Qué monto es el que ustedes observaron? Nosotros tenemos cerca de 50.000 millones de pesos a plata de 6 meses, sumarle la inflación hoy, que administraron de manera discrecional. Y el movimiento Evita, de ese dinero, se llevó el 50%. Pero también es el otro dato. ¿Cómo va degradando ese dinero? Y el primero que se lleva es el movimiento Evita, después Grabois, después Menéndez y último aparece Beliboni. Por eso la disputa en la calle es una disputa que no tiene que ver con el derecho de las personas, sino tiene que ver con cómo administramos esa caja que no tiene ningún criterio de ley, es pura discrecionalidad. ¿Cuál es la figura penal por la que ustedes denuncian? Me estoy volviendo loco con esto, ustedes sabrán entender, ¿no? No te preocupes, déjalo que está todo bien, nosotros te escuchamos bien, quedan así. Me sale de la oreja. ¿Cuál es la figura penal por la que denuncian a estos funcionarios? Nosotros denunciamos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por abuso de autoridad y por asociación ilícita. Piensen ustedes, para que todo esto funcione, ocuparon cargos claves. La Secretaría de Economía Social con Pérsico. El INAES, que es el instituto que se llama Instituto Nacional de Asuntos de la Economía Social, es el que administra las cooperativas, es decir, si estás al día, si tenés los papeles en regla, etcétera, tiene un presidente. Ese presidente es Alexander Roy, también del movimiento Evita. La Dirección de Fiscalización y Control, es decir, quién dice si llevó la plata, si dice si la rindió como corresponde, pertenece también a Milagros Moya del movimiento Evita. Cuando vemos la distribución de fondos, el 50% fue para esa organización y cuando ves la distribución territorial, das cuenta que fue en beneficio de territorios donde ellos tenían una vocación política. Nosotros decimos, hay que cambiarlo esto, hay que terminar con esto. Espera que tengo preguntas sobre esto porque el monto sobre el que vos estás centrando esta denuncia es muy, muy importante. Debe ser muy importante la tarea de auditoría. ¿Quién la hace o no se audita? No, tiene los controles de la sindicatura y de auditoría ex post. Y lo que te digo, que la fiscalización interna es parte del propio organismo. Pero es de la dirección. Pero hay entes que tienen que... No hay rendición. ¿Se hace la vista gorda? En los organismos siempre hay un departamento de legales, generalmente es un funcionario público de carrera que no se anima a ponerle el gancho a cualquier cosa. Claro. Lo que está pasando ahí son dos cosas. En el INAES, propiamente dicho, que es este instituto que administra las cooperativas, está la mitad del directorio dividido. No quieren firmar la transferencia de dinero que va en este sentido. En el Ministerio, en la Secretaría de Economía Social, la directora de Fiscalización y Control es del movimiento Evita. De hecho, nosotros, en la causa penal, le estamos diciendo al fiscal Eduardo Tayano que vaya, allane y traiga la documentación donde dé cuenta de la rendición de ese dinero, y no lo está haciendo. ¿Dónde conseguiste la información? ¿Cómo se puede acceder? ¿Hiciste un pedido? ¿Tuviste un pedido de acceso a la información pública? ¿Cómo fue esto? La información empezamos a investigar por motu propio, a través de lectura del presupuesto, por supuesto a través de los medios de comunicación. Y ahí lo primero que hicimos fue acceder a presentar un acceso a la información pública. Lo rechazó todos los APAS, se negó a darnos la información. Reiteramos el pedido frente al Ministerio, también lo rechaza. Presentamos un amparo, ganamos en primera instancia. ¿Qué hace todos los APAS? Apela. Vamos a segunda instancia, ganamos y ahí obtenemos la información. Nos la dieron un berenjenal. Empezamos a trabajar minuciosamente con todo el equipo de la coalición cívica y a separar la paja del trigo. Presentamos la información en una página web que es nousaralospobres.com, donde todo el mundo puede acceder. Bueno, a ver, vamos a repetir una vez más. A ver, ¿cómo es esto? Lo estamos viendo en pantalla en este momento. ¿Cómo se llama? nousaralospobres.com. Bien. ¿Y allí qué es lo que encontrás? Bueno, ahí ves el monitor de convenios, ahí ves el monto nominal de ese momento, que eran 17.000 millones de pesos que se distribuyeron entre los organismos. Eso hoy es 50.000. Ahí ves la distribución por organización.
Sí. Te das cuenta que cerca del 50% se la lleva Levita y todo cómo se distribuye por orga. Y ahí tenés la distribución territorial. Más abajo vas a ver en la provincia de Buenos Aires seguramente, claro, ahí tenés la provincia de Buenos Aires, claro, el peso específico que tiene cada departamento. ¿Esto qué explica? Pues esto es importante. En la Argentina, si hay una política de empleabilidad, es esta. El plan Potenciar Trabaja. No funciona como tal. Es una distribución discrecional para favores políticos y desarrollo de algunos vivos. Lo que nosotros estamos diciendo es, hay que ir a una política de empleo que tenga como centro a la persona, capacitarla, formarla, tanto en oficio como en habilidades blandas, vincularlas al mercado del trabajo, identificar entre todas esas cooperativas cuáles efectivamente tienen tarea, tienen actividad económica, y correr las que son una cáscara, una máscara. Claro. La mayoría, hoy por hoy, de las cooperativas que pertenecen a este programa son comedores comunitarios. Entonces, lo que hay es asistencia alimentaria tercerizada del Estado a favor de las organizaciones. Por eso es importante tener una visión de largo plazo. Primero, en el corto, cortar con la intermediación, sacarse encima a toda esta gente, atender a las personas en términos de su capacitación y, ojo, no descuidar el tema alimentario porque ha sido distorsionado esto, ¿no? Hubo un momento en el que las empresas no le vendían al Estado porque el Estado paga mal, paga mal, digamos. Tarda en el tiempo y con una inflación alta, sí, las empresas no le vendían en líneas generales al Estado. Y se había implementado un sistema que permitía que el Ministerio de Desarrollo Social transfiriera dinero a los comedores para poder comprar algo de alimentos, ¿Eso también estuvo inflado o se actuó sobre ese dinero para comprar comida? Quien maneja los comedores es el Ministerio de Desarrollo Social, pero lo maneja un área paralela. Lo que sí está vinculado con esto es lo siguiente. Vos tenés comedores que están controlados por Naciones Unidas, auditados por Naciones Unidas y comedores que no. ¿Qué es lo que hacen muchas organizaciones sociales? Van colonizando, franquiciando comedores populares. Entonces, si vos perteneces a la organización, te aseguro un potenciar trabajo y te aseguro un flujo directo de alimentos. Si vos no perteneces a la organización, seguramente vas a tener, primero, no vas a tener ningún potenciar y segundo, quizás el alimento llegue a cuentagotas o con más dificultad. Es también parte de la discusión del territorio, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, yo lo que digo es el juego del hambre. Estos funcionarios, Pérsico y demás, están renunciando por estas horas a sus cargos públicos y vuelven a la calle, es decir, vuelven a las organizaciones sociales. ¿Cómo te imaginas que va a ser el vínculo entre estas organizaciones? Y van a tener un montón de plata, van a tener un montón de plata guardada. ¿Bajo el gobierno de Milei también? No, ahora van a tener un montón de plata guardada, esos miles de millones de pesos que han administrado durante todos estos años sin ningún tipo de control. Vos has presentado entonces ya las denuncias en la justicia. ¿Qué juez tiene la causa? ¿Qué fiscal y qué novedades tenés? El fiscal Tayano, que tiene que ya pedir y requerir la información antes que se vayan del gobierno. No puede ser. Nosotros le pedimos hace tiempo que avance en la investigación. Pide información, le mandan cualquier cosa. Pide de nuevo, le mandan otra cosa. Hay que ir y retirar esa información y puntualmente la rendición de cuentas. Es un volumen de dinero. A veces es imposible asimilar todo ese dinero. Que un comedor comunitario, que un centro de capacitación, ¿saben dónde va la mayor plata? En capacitación, imposible de rendir. Te doy a vos 100 millones de pesos para que capacites, y aparece una planilla firmada por 50 personas. Lo que han hecho estos movimientos es financiar su estructura política. Por eso tiene que ir a buscar la rendición de cuentas urgente. Y lo que nos tiene que invitar a pensar para mí, que una Argentina con esta decadencia, con esta pobreza, con esta inflación, no puede ser que nuestra política social esté usurpada por el egoísmo de algunos. Y esto no significa correrse, al revés. El lema de nuestra página es: no usamos ni abandonamos a las personas. No es ni el uso prebendario, clientelar de los pobres, ni tampoco es el abandono, es decir, bueno, ensálvese quien pueda, ¿no? Claro, tiene un costo altísimo también manejarse de esa manera. Es el legislador porteño Hernán Reyes, referente de la coalición cívica. Repetinos, por favor, una vez más la dirección de la página. La dirección de la página es nousaralospobres.com. Ahí van a tener desagregado todos los convenios. Y los invito a ver en su localidad, porque seguramente ustedes conocen una cooperativa y van a ver cuántos millones recibió y si efectivamente eso se ve reflejado en algún tipo de actividad. Hernán, muchísimas gracias. Buenas noches. Cuando volvamos de la pausa vamos a saber qué va a pasar con el clima mañana y algún dato más que tiene que ver con el deporte, entre otros temas, por supuesto, aquí en Noticias a las 20:30.
Nacho, ¿qué pasó con este atleta noruego que parece que rompió un récord? Bueno, no sé qué habrá pasado con su cuerpo, pero que un salto espectacular. Sí, un récord y casi todos los huesos se rompe, pero bueno, en una de esas salió bien la cosa y 40 metros y medio saltó el muchacho para caer en un río casi congelado, con una pequeña, una muy fina capa de hielo, e hizo esto, el salto de la muerte, batió el récord. La gente miraba y dijo, ay Dios mío, mira lo que hizo este cristiano, nada más que para batir un récord y aparecer en un libro. Ken Storms es su nombre y, bueno, vive para contarlo. Nos vamos, estamos cerrando ya este lunes. ¿Qué va a pasar con el clima, Nacho? Contanos. Bueno, empieza a desmejorar el tiempo en las próximas horas sobre la ciudad de Buenos Aires. De hecho, el último dato disponible indica que el cielo está cubierto con lluvia en la hora anterior. Quiere decir que ya se están registrando condiciones de inestabilidad. El viento está soplando del cuadrante este, la presión está bajando. Todos síntomas de lluvias para las próximas horas. 19 grados en estos momentos, una noche fresca, ventosa, con algunas lluvias aisladas. Y mañana va a amanecer muy parecido, con una mínima que va a estar cerca de los 19 grados. Vean el viento del noreste a 31 kilómetros por hora, la humedad 85%. Y ya desde la mañana el cielo completamente cubierto con alguna lluvia, algún chaparrón de forma aislada. Y a partir del mediodía, ahí sí va a estar llegando un sistema de baja presión en altura que va a intensificar la lluvia. Vamos a tener chaparrones a partir de la tarde con una máxima de 21 grados y el viento va a seguir aumentando la intensidad del sector este. Y entre finales de la tarde y la noche, muy probablemente en el momento del noticiero, tormentas. Algunas descargas vamos a tener con 18 grados de temperatura, tiempo fresco, lluvias y tormentas de forma intermitente, la humedad altísima, 91%. Así que en resumen, martes lluvioso con temperaturas bastante bajas, además del paraguas y el piloto, algún abrigo porque se va a sentir. Bueno, todos preparados entonces para afrontar el martes. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para hacer más noticias a las 20:30. Chao.